Por la gracia de Dios, hermanos, en las siguientes semanas vamos a adentrarnos a un estudio, una serie bíblica denominada Las 7 iglesias del Apocalipsis. Y vamos a aprender para Iglesia Cristiana Gracia en particular, es decir, para nosotros, lo que Dios quiere enseñarnos a través de este escrito que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribió a las 7 iglesias locales de Asia Menor. El título del libro en donde se encuentran estas 7 cartas es Apocalipsis, que no es otra cosa sino la transliteración de la palabra griega apocalipsis. Se parece mucho, ¿verdad? Y apocalipsis en griego significa descubrimiento o revelación. Descubrimiento o revelación. Este es un libro escrito por el apóstol Juan, conocido dentro de los apóstoles como el apóstol amado, ¿verdad? El apóstol del amor igualmente. Y el apóstol Juan es uno de los últimos apóstoles en quedar con vida a finales del primer siglo. El apóstol Juan escribió esta carta desde la isla de Patmos porque se encontraba ahí prisionero por predicar el evangelio. Ya era anciano y él seguía predicando el evangelio, y como, era locura para los que se pierden, lo agarraron y lo pusieron preso en la isla de Patmos. Se estima también que él sufrió la agonía, la tortura de haber sido quemado con aceite hirviendo y sobrevivió. Entonces, hermanos, nosotros podemos tener idea de que el apóstol Juan conoce lo que es sufrir en nombre de Jesucristo, ser paciente en nombre de Jesucristo esperando su pronta venida. Y ahí tenemos al anciano, el apóstol Juan, escribiendo desde la isla de Patmos, prisionero de Jesucristo. Se estima el tiempo o la fecha en la que se escribió este libro de Apocalipsis, más o menos entre el año 94 a 96 después de Cristo. Ya es la última década del primer siglo. Ya está pronto a terminar ese primer siglo de la iglesia. Fue una época de mucha persecución para la iglesia cristiana, razón por la cual se entiende que este libro de Apocalipsis es un escrito que alienta, que da esperanza en medio del dolor a los cristianos perseguidos, que desafía a esperar en obediencia el retorno de Cristo, porque Él prometió que volvería. Entonces ahí tenemos al libro de Apocalipsis que cumple todas estas funciones para la iglesia en su tiempo y para nosotros el día de hoy. Todo el capítulo 1 que hemos leído hace un momento, ¿verdad? Hemos tenido nuestra lectura del capítulo 1 entero. Todo el capítulo 1 es una introducción a estas 7 cartas que Juan está escribiendo a las iglesias de Asia Menor, lo que hoy se conoce como la Turquía occidental o la Turquía moderna. Y esto es bueno aclarar, hermanos, que aunque en las cartas se mencionan nombres específicos de las iglesias locales, como ser Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, eso no quiere decir que eran cartas exclusivas para esas iglesias. Estas 7 iglesias son representativas de las iglesias locales a nivel universal. Nosotros estamos leyendo un libro con terminología apocalíptica. ¿Qué significa esto? Que hay mucho simbolismo en el libro de Apocalipsis. Tú no puedes leer algo y entenderlo de manera literal. Hay simbolismo que hay que interpretar. Por ejemplo, el número 7, ¿verdad? 7 iglesias. Y nosotros interpretamos el número 7 como un número que representa totalidad, que representa perfección, ¿verdad? Entonces, las 7 iglesias representan la totalidad de todos los creyentes que integran la iglesia de Dios. Creyentes de toda época, de todo lugar, de toda lengua y toda nación.
Estas 7 iglesias representan a la iglesia universal. El día de hoy vamos a centrarnos en el mensaje a la primera iglesia local, la iglesia de Éfeso. Y vamos a sacar nuestros puntos de Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Y tenemos 4 puntos que tocar en esta mañana. Número 1, el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia. Número 2, alabanza a la iglesia. Número 3, exhortación y advertencias a la iglesia. Y por último, número 4, palabras finales de esperanza a la iglesia. Y así entramos de lleno con la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Nuestro punto número 1, el dueño de la iglesia. Y vamos a hacer lectura del versículo 1 de Apocalipsis capítulo 2. La palabra de Dios dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En primer lugar, en este versículo que acabamos de leer, lo que debemos notar es que esta carta, este escrito es producto de un mandato, de un mandamiento de alguien. Esa palabra que tenemos ahí al principio, escribe, es un mandamiento. Alguien está ordenándole a Juan el apóstol a escribir algo. Está en tono de mandamiento. La pregunta es, ¿quién está ordenando esto a Juan? Y hemos leído Apocalipsis capítulo 1 precisamente para poder ver que en todo el capítulo 1 el protagonista es Cristo. Yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y la omega. Versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo. Entonces, Jesucristo es quien está revelando todo esto a Juan en la isla de Patmos. Versículo 11 del capítulo 1. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe otra vez el mandamiento en un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ahí está Jesucristo revelándole a Juan y ordenándole escribir todo esto en un libro para mandarlo a estas 7 iglesias. Versículo 17. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. ¿Quién es el que fue muerto en una cruz y luego resucitó y ahora está vivo? Cristo, Jesucristo. Entonces, como podemos ver, todo el capítulo 1 nos está mostrando quién es el que está ordenando escribir este libro a Juan. Y es Jesucristo. Jesús está dictando todo lo que Juan luego tenía que decir. La palabra de Dios nos enseña mucho sobre que Juan tenía que ser fiel a las palabras de Cristo. Juan no tenía que ir a sus oyentes con un mensaje políticamente correcto para las masas. Él no tenía que ir preocupado de, mejor les hablo un poquito suave a estas personas con el mensaje que Cristo me ha dado porque es muy fuerte, porque se van a ofender. No, Juan tenía que ser fiel a las palabras que Cristo le dio para hablar. Y ahí tenemos a Juan mostrando lo que todo maestro de la palabra, lo que todo cristiano que predica tiene que hacer, ser fiel. Apocalipsis 2:1, seguimos leyendo, dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. La palabra ángel que tenemos ahí en nuestro versículo se traduce también como el mensajero o los mensajeros. Recuerden que los ángeles a lo largo de la escritura cumplieron un rol de mensajeros de Dios. Ahora, aquí no está hablando de un ángel per se, literal. No es que la iglesia tiene su angelito de la guarda, no, hermanos. Aquí está hablando de los pastores de la iglesia. Los pastores de la iglesia cumplen la función de mensajeros, de profetas de Dios que hablan de parte de Dios al pueblo. Eso es lo que vemos igual
como función de profetas en todo el Antiguo Testamento. El profeta recibía palabra de Dios y tenía que transmitirla al pueblo. Eso es lo que tienen que hacer los pastores, los ancianos, los obispos. Hacer de voceros de Dios. Y bueno, esta palabra ángel o mensajero se repite en todas las cartas que Juan tiene que mandar. Aquí a los Efesios en el versículo 2:1, dice en el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, en el versículo 12, al ángel de la iglesia en Pérgamo, y se repite de la misma manera para Tiatira, Filadelfia, Sardis y la Odisea. Escribe al ángel, escribe al mensajero, a los mensajeros de esta iglesia. Hermanos, es un privilegio que el Señor haya dado esta responsabilidad de ser mensajeros a los ancianos. Pero como acabo de mencionar, es un privilegio que tiene que poner mucho temor y temblor en los que cumplen esta función de ser mensajeros. Porque bien, los ancianos pueden ser fieles al proclamar sus palabras, la palabra de Dios, o por el contrario, pueden ser infieles al omitir palabras que Dios da. Y si omitimos, estamos distorsionando el mensaje con la intención de ser más suaves, más potables, más aceptables para el público. Pero hermanos, los pastores darán cuenta a Dios si cumplen este rol de ser mensajeros con fidelidad o al contrario, ser infieles en su rol de dar el mensaje. Por eso es que en el Antiguo Testamento, cuando los profetas recibían una palabra de Dios, no importa cuán dura era, ellos tenían que ir y con autoridad decir, así dice el Señor. Y muchos de ellos, porque iban y decían las palabras de Dios, por más duras que sean, terminaban muertos. Terminaban encarcelados, apedreados, pero ellos eran fieles. Y así tienen que ser los ancianos, los ángeles, los mensajeros de estas iglesias locales. En esta oportunidad le está escribiendo al mensajero de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? El texto dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. La ciudad de Éfeso se caracterizó, incluso desde antes que el apóstol Juan escriba Apocalipsis, se caracterizó por ser una ciudad comercial, una ciudad turística y una ciudad religiosamente pagana. Estos habían reconstruido un templo pagano que antes había sido quemado, pero luego de que lo reconstruyeron, llegó a ser reconocido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y estoy hablando del templo de la diosa Diana. Si tú lees Hechos capítulo 19, vas a poderte enterar cómo el pueblo de Éfeso se reconocieron a sí mismos como guardianes del gran templo de la diosa Diana. Era una sociedad, una cultura pagana, idólatra. El culto a esta diosa Diana, que era conocida como la diosa de la fertilidad, tenía gran parte, como su esencia, la fornicación. Ellos utilizaban sacerdotes y sacerdotisas sagradas, que no eran otra cosa que prostitutas del templo. Y esto era para su servicio de adoración a esa diosa, ¿no? Con orgías, fornicación, inmoralidad sexual. Eso era la cultura religiosa de Éfeso. Hay un filósofo griego que vivió en Éfeso llamado Heráclito, y él dice esto como un testigo de primera mano de qué era el servicio religioso en Éfeso. Él dice, Heráclito, en el siglo II, la moralidad del templo en Éfeso era peor que de las bestias. Era peor que de las bestias. Esto lo está diciendo un filósofo cercano al tiempo en donde Juan estaba escribiendo a los Efesios. Ahora,
con respecto a la iglesia de Éfeso, porque ahora estamos generalizando, ¿no? Cómo era cualquier efesio en ese tiempo, pero la iglesia en Éfeso muy probablemente se constituyó como iglesia por el ministerio de una pareja judía llamados Aquila y Priscila. Este era un matrimonio que conoció al apóstol Pablo, según Hechos capítulo 18, en Corinto. Y ellos tenían un trabajo que era hacer carpas, hacer tiendas, y sumaron a Pablo a ese trabajo como una forma de sustento. En fin, Aquila y Priscila fueron, luego que conocieron a Pablo, al apóstol, fueron llevados por el mismo apóstol Pablo a Éfeso y fueron dejados por él ahí para cumplir la obra evangelizadora, predicar el evangelio en Éfeso. Y en ese lugar, en Éfeso, providencialmente conocieron a un hombre poderoso en las Escrituras y conocedor de las Sagradas Escrituras, llamado Apolos. Luego los corintios iban a poner a Apolos en un pedestal por ser un gran maestro, de tal manera que iban a decir algunos: yo soy de Apolos y yo soy de Pablo. ¿Se dan cuenta quién era Apolos? Que lo habían comparado con el mismo apóstol Pablo como maestro. A ese conocieron Aquila y Priscila. Y así fue como Dios constituyó a este primer equipo plantador de la iglesia de Éfeso: Aquila, Priscila y Apolos. Luego de que la iglesia se constituyó, llegó el apóstol Pablo a robustecer doctrinalmente a la iglesia. De tal manera que en Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo va a decir que él pastoreó por 3 años a la iglesia de Éfeso con lágrimas, preocupado por los hermanos. 3 años el apóstol Pablo pastoreando, enseñando, instruyendo a estos hermanos de Éfeso. Tuvieron grandes maestros, ¿verdad? Grandes maestros. Nosotros podemos entender que Aquila y Priscila eran conocedores de las Escrituras porque ellos mismos guiaron correctamente al evangelio a Apolos. Luego Apolos se convirtió en un gran maestro de la palabra que lo compararon con el mismo apóstol Pablo en cuestión a enseñanza. Entonces, Pablo, Apolos, Aquila, Priscila, grandes enseñadores, instructores de la palabra tuvo la iglesia de Éfeso. Pero ¿qué pasó con esta iglesia? ¿Qué sucedió? ¿Por qué el apóstol Juan está escribiéndole una carta exclusivamente a estos hermanos? La iglesia de Éfeso, en el tiempo en el que Juan está escribiendo Apocalipsis, ya tenía aproximadamente 40 años desde que se fundó. Ya estamos hablando de una iglesia con tiempo, con mucho tiempo, ¿verdad? 40 años. Ahora, en el texto de Apocalipsis 2:1, el apóstol Juan menciona características de aquel que está escribiendo a esta iglesia, que es nuestro Señor Jesús. Y dice, por ejemplo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. La diestra es la derecha, ¿no? La mano derecha. En Apocalipsis 1:16, el apóstol Juan ya había estado mostrando lo que Cristo le estaba revelando, y era a Jesús con 7 estrellas en su diestra. Y eso decía, ¿no? Apocalipsis 1:16, tenía en su diestra 7 estrellas. Y más abajo en Apocalipsis 1:20, el Señor Jesucristo le revela el misterio de estas 7 estrellas en la derecha de Jesús. Dice Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Qué habíamos dicho que eran los ángeles? Los ancianos, ¿verdad? Escribe al ángel, está diciendo, escribe a los ancianos, escribe a los pastores de tal iglesia. Y en este caso está diciendo que esos ángeles o esos mensajeros de esas 7 iglesias son los pastores y están en la diestra de Cristo. Jesús tiene en su mano a todos los pastores de todas las iglesias locales que le pertenecen. Lo que estamos viendo acá es que Juan está presentando a Jesús como el soberano, como el Señor, como el sabio y poderoso dueño de las iglesias. ¿Se dan cuenta en el capítulo 1 cómo muestran a Jesús? Con ojos como llama de fuego,
con pies semejantes al bronce bruñido, con una voz estruendosa como muchas aguas. Y es que, hermanos, Jesús es el que tiene autoridad sobre sus iglesias locales. Los pastores, los mensajeros están en su mano derecha, le pertenecen. Él tiene control sobre esos mensajeros, sobre esos ancianos, sobre esos pastores. Ningún pastor en ninguna iglesia local puede decir, esta es mi iglesia y aquí se hacen las cosas como yo quiero. No. Los ancianos tienen que decir, esta es la iglesia de Cristo y en la iglesia de Cristo se hacen las cosas como Cristo, como el dueño quiere que se hagan. Eso tienen que decir los ancianos. Porque los ancianos, aunque cumplen un rol de autoridad, no es su iglesia. Ellos no murieron en una cruz para salvar a las ovejas que se reúnen en ese lugar. Son las ovejas de Cristo. Es su iglesia. No está mal, ahora hermanos, que en una iglesia haya tradiciones o ciertas costumbres que se hacen, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que adorar como Cristo quiere que se le adore. Nosotros tenemos que tratarnos los unos a los otros como Cristo nos dice que debemos tratarnos. Tenemos que orar, tenemos que estudiar la palabra como Cristo quiere, porque Él es el dueño. Pero hay ciertas cosas que la Biblia no nos da muchas luces, que hay aspectos grises, ¿verdad? Por ejemplo, en la cena del Señor hay variedad de formas de cómo hacerlo en diversas iglesias. Y la razón es que Cristo solo dio un mandato claro. Siempre que hagan esto, hagan memoria de mí. Y dio claramente también cuáles eran los elementos con los cuales debemos hacer memoria: el pan y el fruto de la vid. Pero luego nunca dijo cuánto tiempo tiene que durar la cena, si tenemos que cantar todas las canciones, todos los himnos puestos de pie, con guitarra o a capela, sin instrumentos. ¿Se dan cuenta que Cristo no dio esas instrucciones? Pero sin embargo, tenemos instrucciones claras en la Biblia de que tenemos que hacer memoria de Él y hacerlo con orden. Porque Pablo en todo momento a los corintios les dice, voy a ir a ordenar la iglesia. El desorden no es parte de un Dios que es un Dios de orden, que hizo todas las cosas en el principio con orden. Ahora, con esto no estoy diciendo, hermanos, que ciertas costumbres que tenemos, ciertas tradiciones están mal. Es bueno tener o adoptar cierta línea tradicional. El problema está cuando nosotros queremos distorsionar, forzar la escritura para hacer ver que esa costumbre es bíblica y tenemos que cumplirla porque es palabra de Dios, cuando no lo es. Alguna vez sucedió que en alguna iglesia un anciano se ofendió porque el tiempo se fue de largo en la reunión de oración y de repente, al final, se tenía la costumbre que después de orar, todos volvían al salón a cantar un último himno y después de eso terminaba la reunión. Pero el director que estaba, dirigiendo la reunión, como vio que ya era muy tarde, reunió a todos los hermanos y dijo, bueno, hermanos, vamos a terminar con una oración. Y oró. No hizo cantar el himno y terminó la reunión. El anciano se le acercó a este hermano muy ofendido y le dijo, hermano, ¿por qué no cantaste el himno? Y el hermano le dice, es que hermano, es muy tarde, ya está muy frío de noche, hay hermanos que viven muy lejos. Y el anciano le dice, pero hermano, hay que cantar el himno, porque es bíblico. Y él se fue a esa última porción de la Santa Cena con el Señor Jesucristo y sus discípulos, ¿verdad? En la Pascua, en donde dice que terminó la cena, cantaron el himno y se fueron al Getsemaní. Él usó ese versículo para decir, ¿ves? Después de cada reunión siempre hay que terminar con un himno. Hermanos, eso es forzar la escritura. Él estaba queriendo darle un argumento bíblico a una costumbre, a una tradición.
Y como les decía, no está mal tener tradiciones, tener costumbres, si van a llevar a un orden a la iglesia. El problema está que querramos hacer ver que esas costumbres son bíblicas cuando no lo son. Y querramos ponerlas al nivel de la palabra de Dios cuando no lo están. Entonces, aquí tenemos, hermanos, a Cristo como el dueño de la iglesia, no los ancianos. Los ancianos tienen que hacer lo que Cristo dice que se tiene que hacer. Cristo es el dueño de la iglesia y las cosas se hacen como el dueño de la iglesia quiere que se hagan. Seguimos viendo nuestro texto, Apocalipsis 2:1. Sigue mencionándonos quién es este dueño de la iglesia. Y dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Como decíamos hace un momento, Jesús le dio el significado tanto de las 7 estrellas en la mano de Cristo como ahora los 7 candeleros de oro. Apocalipsis 1:20 dice, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora nos está mostrando que Cristo está comparando a las iglesias locales con candeleros. Los candeleros son luminares, ¿verdad? Donde se ponen velas y se las enciende, y el propósito de esos candeleros es alumbrar. Nosotros tal vez estamos mucho más familiarizados tal vez con los mecheros, ¿verdad? En el campus tú tienes un mechero, le pones combustible y te arde un buen rato, buenas horas en la noche. Entonces, ¿cuál es el propósito de ese mechero o de ese luminar? Alumbrar. Cuando empieza medio a titilar, ya como que a apagarse, tú ya sabes que ese mechero necesita combustible, ¿verdad? Bueno, acá nuestro Señor está usando un ejemplo de que el luminar está puesto para alumbrar, ¿no? El candelero está puesto para alumbrar. Y la iglesia es puesta justamente con ese propósito, alumbrar en un lugar específico. Y cuando habla de Cristo en medio de sus candeleros, de sus iglesias, no estamos hablando de los edificios, porque los edificios pasan, ¿verdad? Los edificios en algún momento dejan de ser. Cuando hablamos de Cristo en medio de sus iglesias, estamos hablando de Cristo en medio de los miembros que componen las congregaciones. Cristo está en medio. Como decíamos al principio de esta reunión, Él dijo en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cristo, hermanos, está ahora mismo en medio de nosotros porque nosotros nos reunimos en su nombre. En su nombre. Ahora alguien podrá decir, pero si Jesús es Dios, Él es omnipresente, ¿verdad? Él está en todo lado. Sí, hermano, Jesús es Dios, el Verbo encarnado, el omnipresente, Él está en todos lados. Pero cuando su pueblo, rescatado con sangre, cuando la iglesia se reúne en su nombre para adorarle, la presencia especial de Cristo está en medio de su pueblo. Nosotros podemos asegurar que Él está ahora mismo aquí, con nosotros, con sus ovejas, en medio nuestro. Y porque Él está en medio nuestro, Él conoce todas las cosas que nosotros hacemos como congregación. ¿Ven Apocalipsis 2:2? ¿Qué es lo que dice? Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Esa palabra obras que Juan escribió ahí se menciona tanto en las obras buenas como las obras malas. Lo que está diciendo Jesús es, yo conozco todo lo que haces como iglesia. Lo bueno y lo malo, yo lo conozco. Y es bueno, hermanos, para nosotros saber que Cristo, el Dios encarnado, tiene tal conocimiento de nuestras acciones, como iglesia, como individualmente también. Yo conozco tus obras. Hermanos, como congregación, si Cristo conoce nuestras obras, ¿qué está viendo? Como iglesia cristiana Gracia, Cristo nos dice, yo conozco tus obras. ¿Cuáles son esas obras que nosotros hacemos y que Cristo conoce? Buenas y malas.
¿Será que somos una iglesia, un pueblo comprometido los unos con los otros? ¿Oramos en comunidad los unos por los otros? ¿Estudiamos la palabra de Dios de tal manera que se ve ese deseo, ese interés de reunirnos para hablar de las palabras, de las maravillas de Dios? ¿O al contrario, Cristo ve en nuestras obras egoísmo, falta de perdón entre sus miembros, hipocresía entre personas que dicen ser cristianas, rebeldía ante aquellos que Dios ha encargado como autoridad en la iglesia? Cristo, hermanos, conoce cada una de nuestras obras, buenas y malas. Y eso tal vez nos desafía a nosotros a poder dejar de hacer las malas, las cosas malas, y a pulir y a mejorar las cosas buenas que sí hacemos. Y aumentar muchas otras buenas que no estamos haciendo y que debemos hacer, ¿verdad? Así pasamos a nuestro punto número 2, alabanzas a la iglesia. Y esta parte sí nos va a gustar un poco, ¿no? Cuando el Señor reconoce las cosas buenas que una iglesia hace. Dice Apocalipsis 2, versículos 2, 3 y 6. Dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, eso es importante, y no has desmayado. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hace un momento decíamos que la iglesia de Éfeso tenía aproximadamente 40 años desde que se fundó, cuando Juan escribió Apocalipsis. Y en esos 40 años, lo que se reconoce acá es que los primeros años de Éfeso como iglesia era una iglesia que hacía muy buenas obras, muchas buenas obras. Entre ellas se reconocen dos tipos de obras que realizaba la iglesia de Éfeso en sus primeros años. Número 1, el arduo trabajo. Y número 2, la paciente resistencia. En primer lugar, el trabajo. ¿Cuál era el trabajo que tanto fatigaba, cansaba físicamente y mentalmente a la iglesia de Éfeso? Bueno, los efesios tenían que estar constantemente oponiéndose a los malos. Recuerden, vivían en una cultura pagana, idólatra, fornicaria, y la iglesia como luminar tenía que estar alumbrando en un lugar tan oscuro de pecado. Y tenían que estar todo el tiempo oponiéndose a la idolatría, oponiéndose a la fornicación de la cultura en donde estaban. Pero también tenían que hacerlo dentro de la iglesia. El texto dice que ellos no soportaban a los malos. No eran como los corintios, que cuando apareció un hombre que se metió con su madrastra, 1 Corintios capítulo 5, los corintios cruzaron los brazos y dijeron: es su problema, ¿no? Lo dejemos. De todas maneras, la gracia de Dios es abundante, ¿verdad? No, hermanos. Los efesios no eran como los corintios, pasivos con el pecado y con el pecador que no se arrepentía y que seguía en su pecado. Los efesios aplicaban la disciplina en la iglesia, cortaban de raíz a ese pecador no arrepentido. ¿Para qué? Para que no contamine al resto de la iglesia. Estaban guardando la seguridad espiritual de la iglesia. Eso podemos ver, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le escribe su primer carta a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 20, y eso sucedió aproximadamente cuando la iglesia de Éfeso ya tenía 10 años. Una iglesia ya con recorrido, pero que era una iglesia que aún mostraba fidelidad en sus obras. Y vemos, por ejemplo, que ahí en 1 Timoteo 1:20, Pablo habla de dos personajes, Himeneo y Alejandro. Dos personas que habían sido excomulgadas, sacadas de la membresía de la iglesia por el apóstol Pablo y por los efesios.
porque ellos estaban blasfemando el nombre de Dios con doctrina falsa y ellos tuvieron que sacarlos para cuidar al resto de los hermanos. ¿Se dan cuenta cómo en los primeros 10 años de la iglesia aún se veía una iglesia de los Efesios fiel, protectora de la santidad en la iglesia? No socapaban el pecado, no soportaban a los malos. Otro trabajo que hacían los Efesios como iglesia en sus primeros años era discernir entre los falsos apóstoles. Habían muchos que habían salido por ahí diciendo: yo soy apóstol de Jesús, yo soy apóstol de Jesús. Pero los efesios no se dejaban llevar por las palabras que decían estas personas. Ellos los probaban. Probaban la doctrina que enseñaban, probaban las señales que un apóstol de Jesucristo debía mostrar y obviamente los descubrían cuando eran falsos. Era una iglesia con discernimiento, con conocimiento. Recuerden, tuvieron grandes maestros: Pablo, Apolos, estuvo también Aquila, su esposa, instruyendo a las mujeres, Priscila. Era una iglesia con mucho conocimiento que luego los llevó a ser una iglesia con mucho discernimiento. Hermanos, ninguna iglesia, ningún cristiano va a poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero, si primero no se llena con las palabras de Cristo. La iglesia de Éfeso estaba llena de las palabras de Cristo y por eso podía discernir entre un falso apóstol y un verdadero apóstol. Y eso tiene que ayudarnos a nosotros a ser más sensibles al estudio de la palabra. Aquí en la iglesia tenemos reuniones exclusivas de estudiar la palabra. Más allá de los domingos, tenemos, por ejemplo, los sábados de estudio, en donde nos introducimos a doctrinas específicas y nos sumergimos a profundidad en ellas, ¿no? Tenemos la reunión de varones los viernes, donde estamos estudiando la confesión de fe de la iglesia, y ahora mismo estamos estudiando teología propia, que significa el estudio de Dios, el carácter de Dios, la voluntad de Dios. Así que, hermanos, yo les animo a través de esto que estamos aprendiendo de una iglesia como la iglesia de Éfeso, que discernía entre lo bueno y lo malo porque estaban llenos de la palabra, a que nosotros nos llenemos de la palabra igualmente. Aprovechemos esas reuniones que la iglesia provee para sus miembros para crecer, conocer y no dejarnos engañar por la falsedad que abunda en el mundo. Otro trabajo que hacía que los efesios se fatiguen física y mentalmente, que se desgasten, es la oposición a los nicolaitas. Hablando de falsa doctrina, en el primer siglo, a finales del primer siglo, apareció un grupo sectario que se los reconoció como los nicolaitas. Ahí en el versículo 6 dice eso, ¿verdad? Que se oponían a los nicolaitas, que aborrecían a los nicolaitas, y Dios los aborrecía también. ¿Por qué aborrecía Dios a los nicolaitas? Porque enseñaban algo malo. Según Ireneo de Esmirna, que él fue ya un escritor del siglo II, bueno, según Ireneo de Esmirna, el fundador de los nicolaitas fue Nicolás, prosélito de Antioquía, que fue escogido como diácono en Hechos capítulo 6. ¿Recuerdan ese momento en donde Pedro le dijo a la iglesia: reconozcan entre vosotros 7 hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y personas de buen testimonio para que sean diáconos? Y ahí presentaron a Esteban, a Felipe, y entre ellos estaba Nicolás de Antioquía. Esto nos deja una importante lección, hermanos, si es que la información de Ireneo es correcta. Y es que la Biblia es clara cuando dice que hay muchos entre nosotros que no son de nosotros. Hay personas que están entre el rebaño de Dios vestidos de ovejas, pero no son ovejas.
temporalmente muestran una piedad, muestran como que hay fidelidad en ellos, pero a largo plazo se ve que eran falsos cristianos. Profesaban fe, pero no había vida en ellos. El apóstol Juan dice eso, ¿verdad? Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces ahí tenemos a un Nicolás que al principio sorprendió a los cristianos en Hechos capítulo 6, de tal manera que dijeron, él tiene que ser diácono. Mírenlo, esa piedad. Pero con el pasar del tiempo, ese hombre piadoso se desvió de la doctrina correcta y fundó una secta. Por eso, hermanos, es como iglesia local, nosotros tenemos un principio bíblico: dar un tiempo de prueba a cada persona que va a ser partícipe del servicio. El apóstol Pablo dice eso en 1 Timoteo capítulo 3. En primer lugar, que no sea un neófito, un cristiano nuevo. Y en segundo lugar, que sea puesto a prueba primero y que luego ejerza el ministerio si es fiel. ¿Cuál era la doctrina que enseñaban los nicolaítas? Es una doctrina muy parecida a la que se enseña en muchas sectas el día de hoy. Los nicolaítas enseñaban que la gracia de Dios era una especie de permiso para pecar. Eres salvo, eres cristiano, entonces ya puedes pecar todo lo que quieras porque ya eres salvo. No, hermanos, eso no enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. Pero los nicolaítas enseñaban todo lo contrario. Habían dado a la gracia de Dios un tinte de libertinaje. Y eso no es bíblico. Por eso es que Cristo los odiaba, los aborrecía. Y por eso es que la iglesia de Éfeso aborrecía también a los nicolaítas. Era algo bueno que los efesios hicieron. Recuerden, estamos viendo nuestro punto alabanzas a esta iglesia local. Y por último, en este punto está también su paciente resistencia, su paciencia, como se tiene ahí. Esa palabra paciencia o paciente resistencia viene del griego hupomone, que significa una cualidad interna que se expresa en una espera constante en medio de la presión y el sufrimiento. Es decir que cuando tú estás sufriendo, cuando tú estás siendo presionado en tu vida cristiana, pero aún así mantienes una esperanza y esa esperanza te hace vivir la voluntad de Dios en ese momento de presión, eso se llama paciencia, paciente resistencia. Y el combustible que hace que tú esperes pacientemente en medio del dolor es la esperanza de la venida de Cristo. Cuando tú sufres es el momento en donde anhelas y dices, Señor, yo te espero. No aguanto más en este mundo, pero Señor, tú eres el que espero, el que anhelo. Ningún dolor me va a hacer mover de hacer tu voluntad, porque te espero, te anhelo. Entonces los creyentes en Éfeso hacían lo que hacían, resistían pacientemente los dolores que los agobiaban por la grata esperanza de la venida de Cristo. Lo cual nos lleva a nosotros a una reflexión, ¿verdad? Como iglesia cristiana Gracia, como miembros de este grupo local de creyentes, ¿estamos trabajando arduamente para Cristo? ¿Nos fatigamos física y mentalmente para hacer la voluntad de Dios? ¿O en qué estamos desgastando nuestras fuerzas? Y personalmente, ¿estás poniendo la venida de Cristo como ese combustible que te hace ser fiel en los momentos difíciles? Hermano, la palabra que tengo para decirte en esta mañana es resiste. Sé paciente, no estás solo.
Cristo no te ha dejado huérfano. Él ha mandado su Espíritu Santo, el Consolador que ahora mora en ti. Estás capacitado por Dios mismo para aguantar. Pero igualmente no estás solo porque Dios te ha provisto una familia en la fe. Cristianos que junto contigo están dispuestos a llorar si tú lloras, a gozarse cuando tú te goces, a consolarte cuando necesites consuelo, a exhortarte, a animarte, levantarte cuando caigas. No estás solo, tienes una familia en la fe que está para ayudarte. Así que ánimo, hermano, ánimo, hermana. Sigamos adelante en esta carrera que tenemos por delante. Porque algo que nos hace notar acá es cuál era la fuente de esas buenas obras de la iglesia a los Efesios. Versículo 3 dice, por amor de mi nombre. Por amor de mi nombre. La iglesia de Éfeso resistía a los malos, resistía a los falsos maestros, a los nicolaítas, por amor al nombre de Cristo. Esta iglesia en sus inicios amaba profundamente la reputación de Cristo. Ellos deseaban que Cristo sea conocido por todos como lo que es, un Señor santo, bondadoso, misericordioso, justo. Ellos se preocupaban por la reputación con la que Cristo era conocido entre los gentiles. Cuando nosotros o cuando tú te llamas cristiano, te estás identificando ante todos como un seguidor de Cristo. ¿Recuerdas la vez que te bautizaste? Uno nunca se olvida, ¿verdad? Yo hasta ahora me recuerdo ese momento de mi bautismo en un río en Camiri, casi congelado en estas fechas, en invierno. Pero me acuerdo, porque fue en ese día en donde anuncié públicamente que Cristo me salvó, que Él es mi Señor y que yo le sigo. Tu bautismo tiene que recordarte ese anuncio público. Bueno, cuando tú anunciaste públicamente que has sido o que eres seguidor de Cristo, pero luego vives en el mundo dando mal testimonio, sin importar lo que digan los demás de tu Cristo, entonces estás mostrando que no amas a Cristo, que no amas su reputación, que no amas guardar la blasfemia que las personas puedan decir de tu Señor. Porque muchas veces las personas blasfeman de Dios por culpa de malos creyentes, ¿verdad? Por culpa de personas de mal testimonio. Mira, así son los cristianos y blasfeman el nombre de Dios. Bueno, nosotros tenemos que ser fieles a ese llamado de ser santos, porque Dios es santo, reflejar quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor. Y con esto quiero preguntar, ¿cuál es la motivación que tú tienes para el estilo de vida que llevas? Tú llevas un estilo de vida en el trabajo, en la casa. ¿Qué es lo que te motiva a llevar ese estilo de vida? ¿Es el amor a la reputación de Cristo? ¿Qué va a decir la gente de mi Señor si me ve vivir de una manera? ¿O estás preocupado de tu propia reputación y tu propio deseo? Y lo único que tú quieres es satisfacerte a ti mismo. Seguimos leyendo. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Recuerdan cuál era el combustible de los efesios, de la iglesia a los efesios en sus primeros años como creyentes para hacer lo que hacían? El amor al Señor. Pero ya en el versículo 4 nos dice que ese amor lo habían perdido. Hermanos, el amor es esencial en todo lo que hacemos, tan esencial que la ley misma se reduce, por así decirlo, en 2 mandamientos. Número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta que ambos mandamientos tienen como esencia el amor? Amor a Dios y amor al prójimo.
Porque ninguna cosa que tú hagas en donde falte el amor es bíblico o es aceptado por Dios. El amor genuino hacia Dios debe conducirnos a nosotros a amar a nuestro prójimo. Nadie puede decir, yo amo a Dios, pero mis hermanos no me importan, cada quien por su lado. No, no, no. Si tú amas a Dios, tienes que amar a tu hermano. El apóstol Juan dice eso, ¿verdad? Que el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano es mentiroso. Es mentiroso. Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La frase que tenemos acá, que dice, has dejado tu primer amor, se refiere al amor de aquella primera generación de cristianos que había al inicio de la iglesia de Éfeso. Recuerden, los efesios, en el tiempo que Juan escribió Apocalipsis, ya tenía 40 años. En 40 años como iglesia, por lo menos ya hubieron unas 3 generaciones de creyentes en esa iglesia local. 3 generaciones de creyentes. El apóstol Juan está escribiendo a estas 2 últimas generaciones, a las generaciones que vinieron después de los primeros. Y les está diciendo que los primeros cristianos mostraron ese amor genuino en todo lo que hacían. Amor a Dios, amor al prójimo. Pero ahora ustedes han perdido ese primer amor. ¿Ubican? Está hablando de ese amor de la primera generación que no se debe perder, que una iglesia no debe dejar que pase. Hay un pastor norteamericano llamado John MacArthur y él dice algo interesante con respecto a esto. Dice, la pasión y el fervor de los efesios había sido reemplazado por una ortodoxia fría y mecánica. Su pureza doctrinal y moral, su celo inquebrantable por la verdad y su servicio disciplinado no eran sustituto para el amor a Cristo que habían descuidado. Hermanos, puede que una iglesia sea doctrinalmente correcta, celosa con la verdad, pero si no aman a sus hermanos, si hacen lo que hacen de alguna manera solo por un amor a la ortodoxia o a la doctrina, pero no muestran un correcto equilibrio entre el amor a la verdad y el amor a los hermanos, entonces ahí hay un terrible error. El apóstol Juan lo llama, has perdido tu primer amor. Y así pasamos al versículo 5. Versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Esta ya es una advertencia. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. En un solo versículo, el apóstol Juan repite 2 veces ese llamado al arrepentimiento. Arrepiéntete o quitaré tu candelero de su lugar. Arrepiéntete, le dice. Aquí no vemos un consejo del Señor Jesucristo. Cristo le está ordenando, le está mandando a la iglesia de Éfeso a arrepentirse. Y al mismo tiempo, hermanos, que vemos aquí la autoridad de Jesús, vemos también su misericordia. Porque Jesús le está dando una oportunidad, le está otorgando una oportunidad a esta iglesia caída de restablecerse, de levantarse. ¿Se dan cuenta cómo vemos la autoridad de Cristo, pero al mismo tiempo su misericordia y bondad? Y cualquier desobediencia a este mandamiento de Cristo es también un desprecio a su misericordia, a su gracia. Cuando Jesús dice, haz las primeras obras, lo que está diciendo es, haz las obras como aquellos primeros cristianos de tu iglesia local. Que tu amor a Cristo se refleje en amor al prójimo. Hermanos, esto es tristemente uno de los errores en los que caen muchas iglesias con el pasar de los años. Con el pasar del tiempo,
Los hermanos al principio que estaban con mucho entusiasmo empiezan a envejecer y empiezan a ser cada vez menos. Y empieza a venir una nueva generación a los cuales tristemente se les ha dejado de instruir con respecto a la parte práctica, la ortopraxis, como se conoce, ¿verdad? La ortodoxia es la doctrina y la ortopraxis es la forma práctica de aplicar la doctrina, la enseñanza. Nosotros tenemos que enseñar a las nuevas generaciones de cristianos que van a venir a esta iglesia local, no solamente la doctrina, la ortodoxia, sino también la ortopraxis. Ama a tu hermano. Aplica ese amor que dices tener a Dios a las personas en la congregación. Muestra amor, expresa amor. No te quedes en una ortodoxia fría, sino aplica el amor. Porque no importa lo que hagas y creas que esté bien, si no hay amor, de nada vale. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13:2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. El amor es lo que le da sentido a todo lo que nosotros podamos hacer como iglesia. Por eso es que la iglesia de Éfeso, aunque era una iglesia en el presente de Juan, una iglesia activa aún, que hacía cosas, ya dejó de valer lo que hacía porque perdió el amor en lo que hacía. Hermanos, que el Señor nos conceda como iglesia local nunca perder el amor. Nunca convertirnos en una organización activista, pero que ha dejado lejos el concepto de iglesia, que es familia de Dios. Somos una familia. Que el Señor nos conceda no caer en lo automático. Que el Señor nos conceda hacer las obras de forma cálida, con amor caliente y no con frialdad. Y para los que tal vez en algún momento van a cumplir un rol de liderazgo, que el Señor nos conceda no ver a los hermanos como productos de mercado, como fuentes de ofrendas, ¿verdad? Hay muchos en iglesias que ven a las personas solamente como bolsillos. Y eso es lamentable. Que el Señor nos conceda, hermanos, en esta iglesia nunca ver a los cristianos, a los que vienen a este lugar, como trofeos por los cuales uno pueda alardear de números. Mi iglesia tiene 300, 400 miembros. Y alzas el pecho, ¿no? No, hermanos. Que el Señor nos permita ver a todos los que venimos a este lugar como almas y no como números. Como almas. Luego viene la amenaza de Cristo. Apocalipsis 2:5 dice, quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Como decíamos hace un momento, la idea de candelero es algo que alumbra, ¿verdad? Algo que da luz. Una iglesia local ha sido puesta en un lugar específico para alumbrar en la oscuridad. Nosotros estamos puestos en este barrio, en esta zona en Quillacollo, kilómetro 11, para alumbrar aquí. Para alumbrar, y mientras más grande se vuelve nuestro radio de luz, mucho mejor. Pero si una iglesia no refleja la luz de Cristo, entonces el dueño de la iglesia, que es Cristo, tiene toda la libertad, todo el derecho, toda la potestad de quitar esa iglesia de ese lugar. Hay un teólogo llamado Simon Kiesmaker y él dice lo siguiente: una iglesia deja de ser iglesia cuando ya no sirve a su maestro con amor y dedicación genuinas. Hay un comentarista también que dice, si la iglesia no hace brillar su luz de testimonio, entonces Dios quitará su candelero y ya no la considerará un verdadero candelero, es decir, una verdadera iglesia. Y por último, John MacArthur dice, el juicio de Dios pondría fin a la iglesia en Éfeso si no se arrepentían.
¿Será que Cristo tiene ese poder, esa autoridad sobre sus iglesias locales de cerrar iglesias que no están siendo fieles a Él? Sí, porque Él es el dueño. Cristo puede cerrar. ¿Recuerdan lo que dijo el apóstol, no el apóstol, no? Este hombre en el Antiguo Testamento, Job, cuando le fue quitado todo, su salud, su riqueza, sus hijos? ¿Qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios glorificado, ensalzado, alabado. Es decir, Él tiene toda la potestad de dar y de quitar porque Él es el soberano, el dueño, el Señor. Y aquí tenemos a Cristo mostrando esa facultad soberana sobre sus iglesias. Él abre iglesias, pero si esa iglesia no está cumpliendo su voluntad, Él tiene la potestad de cerrar esa iglesia. Oh, hermanos, que el Señor nos guarde. Que el Señor nos guarde de que Él cierre esta iglesia por nuestra desobediencia. Que nos ayude a ser obedientes, que nos ayude a ser buenos cristianos que hacemos su voluntad, para que esta luz, para que este candelero se mantenga alumbrando cada vez con más fuerza. Y así pasamos a nuestro último punto, el más breve. Palabras finales de esperanza para la iglesia. Versículo 7. Recuerden que el versículo 6 ya lo vimos cuando hemos hablado de los nicolaitas. Versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Nosotros cuando leemos esta primera frase, ¿no? El que tiene oído, oiga, es inevitable no llevarnos a los evangelios. Jesucristo en su ministerio terrenal utilizaba esta frase como una frase que denotaba importancia de lo que Él iba a decir. El que tiene oídos para oír, oiga. Presten mucha atención, que lo que voy a decir es muy importante. Eso significaba. Jesús, también lo que nos muestra en este texto de Apocalipsis 2:7, Jesús habla por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? El texto dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y es que nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu y el Padre son uno solo. Un solo Dios, tres personas distintas, distinguibles, una sola esencia. Jesús habla por medio de su Espíritu y del Espíritu Santo porque es su Espíritu. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo está preocupado de que nosotros como iglesia, como discípulos de Cristo, recordemos la enseñanza de Cristo. Trabajan para el mismo equipo. Cuando tú lees la Biblia, hermanos, el Espíritu Santo que mora en ti y el Espíritu Santo que es el autor de la Biblia, te hace escuchar la voz de Cristo cuando tú la lees. En este caso escuchamos una promesa de Cristo, la voz de Cristo. ¿Qué dice? Versículo 7, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La frase que tenemos aquí, que es clave, es al que venciere. Y ahí está hablando de todo seguidor de Cristo, todo cristiano, todo aquel que ha creído en Jesús, en el Evangelio de Jesús, ya es, como dice la Escritura, más que vencedor. Más que vencedor. ¿Por qué? Porque está unido a aquel que ya ganó la batalla en la cruz del Calvario y que 3 días se levantó de los muertos. Ya somos más que vencedores porque estamos unidos a Jesús. Pero algo que tenemos que notar también es que Cristo ganó la batalla clave, pero la guerra continúa. La guerra todavía continúa. Estamos aún en guerra. Por eso es que tenemos que vestirnos, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, con la armadura de Dios, porque aún estamos en guerra. Ya somos más que vencedores, ya hay un enemigo derrotado, pero aún la batalla continúa. En la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán ya había sido superado por los aliados, ¿verdad? Pero
este ejército alemán derrotado ya, no estaba conforme con terminar así. Y ellos agarraron en los campos de concentración a todos sus prisioneros y organizaron lo que luego fue conocido como las caminatas de la muerte. Las caminatas de la muerte. Hacían caminar a niños, ancianos, mujeres, tanta distancia que cuando alguien ya estaba completamente cansado y se desmayaba o caía porque ya estaba lastimado, se le doblaba un tobillo, esas caminatas eran las caminatas de la muerte, porque cuando alguien caía, lo mataban ahí. Muchos murieron en esas caminatas de la muerte. Al final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y era un enemigo derrotado, pero que aún estaba activo. Aún quería dañar. ¿Se dan cuenta? Hermanos, nosotros ya somos vencedores. Estamos unidos a Cristo que venció en la cruz y en la tumba al tercer día. Pero la guerra continúa. Y ese enemigo derrotado que es Satanás, el pecado y el mundo, aún quiere lastimar. Está aún activo aunque ya está derrotado. Y es ese el llamado que hace el apóstol Juan por medio de esta carta a nosotros y a los efesios en su tiempo, de no dejar de velar. Hermano, tenemos que seguir velando. Tenemos que seguir batallando. El que venciere, por eso dice. Es una lucha que aún se está realizando. Cristo anima a la iglesia recordándoles cómo era todo en el huerto del Edén antes de la caída. Era un paraíso, ¿verdad? Era un paraíso. Antes de que Adán y Eva cometan pecado y se introduzca el pecado en el mundo, todo era perfecto en gran manera, bueno en gran manera en el paraíso, ahí en el Edén, en el jardín. Por eso es que el apóstol Juan, que es Cristo hablando por medio del apóstol Juan, nos lleva a ese momento y nos habla del paraíso, del huerto del Edén. La idea que describe es de una vida feliz, una vida plena que tendremos en los cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no habrá más pecado, más sufrimiento, más lágrimas, más dolor. Será todo como antes del pecado en el huerto del Edén. Lo interesante también es que en el huerto del Edén había un árbol, dos árboles especiales, ¿no? Dos árboles especiales. Pero uno era el árbol prohibido. El otro árbol especial no estaba prohibido a comer, y ese era el árbol de la vida. El árbol de la vida formaba parte de todos los árboles que Adán y Eva podían comer, pero ellos no comieron el árbol de la vida. Ellos prefirieron escuchar a la serpiente para ir hacia lo prohibido. Y ahí fue el declive de la humanidad. Oh, hermanos, el árbol de la vida definitivamente representa lo que todo cristiano ya tiene el día de hoy, vida eterna, por medio de Cristo. Cristo nos ha otorgado lo que Adán y Eva en su tiempo han rechazado. Y muchos el día de hoy siguen rechazando. ¿Alguna vez se preguntaron, o tal vez han escuchado personas preguntarse, ¿qué hubiera hecho yo en lugar de Adán y Eva en el jardín? ¿Será que hubiera pecado? ¿Será que yo le hubiera hecho caso a Satanás? Bueno, lo que hacemos el día de hoy es lo que hubiéramos hecho en el principio. Y muchas personas el día de hoy rechazan el libre acceso al árbol de la vida, Jesucristo, que da vida eterna, si te apropias de Él por la fe, y prefieren irse a lo prohibido del mundo, a la condenación. ¿Se dan cuenta? Hacemos lo mismo o peor que Adán y Eva. Rechazamos a Cristo, pisoteamos su sangre, menospreciamos su sacrificio. Con esto, hermanos, espero que hayamos podido reflexionar cómo estamos como iglesia local. ¿Cómo estamos? ¿Amamos a Cristo? ¿Nos desgastamos por Cristo en todo lo que hacemos? Él conoce nuestras obras. ¿Qué obras son esas? El Señor nos ayude, hermanos.
para levantarnos, levantar esas manos caídas y mover esas rodillas paralizadas si hemos estado estáticos sin hacer nada para Cristo. El Señor bendiga su palabra, hermanos, y ahora vamos a orar para bendecir los símbolos de la cena del Señor. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada vez a honrarte más, a amarte más, que con el pasar del tiempo no perdamos nuestro amor, nuestro entusiasmo de hacer las cosas por amor a tu reputación entre los inconversos, por amor a ti, por obediencia a ti. Oh Señor, te ruego, ayúdanos a ser una iglesia ejemplo para muchos, cristianos ejemplares para muchos. Te ruego, Dios mío, tu dirección con tu Santo Espíritu. Y ayúdanos a ser de aquellos que dice este versículo 7, de esos vencedores, de aquellos que ya tienen vida eterna, porque hemos abrazado a Cristo nuestro Salvador. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.